Hoy vamos a hablar sobre cuando Jesús fue al templo. ¿Alguien se acuerda cuando Jesús fue al templo? Sucede esta historia. Jesús de repente, ya ves que terminamos la semana pasada y él decide, ¿sabes qué? Vamos a ir a Jerusalén. ah, y van a Jerusalén durante el tiempo que se celebraba la Pascua. ¿Ok? Y déjame explicarte un poco. La Pascua no es el conejo de Pascua. ¿Ok? Porque que estamos en Estados Unidos, escuchamos mucho la Pascua o el conejo de Pascua. La Pascua no es eso. No es realmente Semana Santa, como decimos en Latinoamérica. La Pascua viene de Pejá, que es una palabra en hebreo que habla de un acontecimiento muy importante para el pueblo judío. Déjame hablarte un poco sobre, ¿te acuerdas de Moisés? Si se acuerdan de la película El Príncipe de Egipto, recuerdan de que hubo una de las plagas fue que vino el ángel de la muerte, ¿ok? Y sucedió que una instrucción Moisés le dio al pueblo de Israel que pintaran con sangre de cordero los dinteles de las puertas. Y el ángel cuando pasaba por las casas y veía la sangre de cordero, pasaba por encima. En inglés le dicen pass over, pasar por encima. ¿Ok? En español es Pascua. ¿Ok? So, de ahí viene la Pascua. Y en la Pascua se recuerda cómo Dios liberó a Israel de Egipto. Se recuerda lo que pasó. Se recuerdan las plagas. Y parte del Passover es una cena, es una comida muy, muy padre. En la escuela bíblica recuerdo que uno de mis profesores era judío mesiánico y hicimos el Passover. Y cada parte de la comida tiene un simbolismo. Recuerdo que había ah, unas hojitas, creo que era perejil, y lo juntaban con algo, y lo comías, y era como un poco así, como amargo, y eso representaba la amargura y los momentos amargos de Israel, pero luego comías algo dulce y representaba que en medio de las situaciones difíciles hay algo dulce. Cada elemento del Passover, de la cena de Pascua, tiene un simbolismo. So, también la Pascua era era una de las 3 celebraciones judías donde los judíos, donde quiera que estaban, volvían a Jerusalén a celebrar la Pascua. ¿Ok? Eso es muy importante para nosotros hoy en lo que vamos a leer. La Pascua era una de las 3 celebraciones en que los judíos salían de donde estaban. Si tú eras judíos y vivías aquí en Latinoamérica, pues te regresabas para allá y eras la persona que ya lo descubriste antes que Cristóbal Colón. Pero regresabas a Jerusalén, regresabas a tu tierra y eso es lo que estaba pasando. Ahorita, considerando esto, mientras que leemos sobre el texto de Juan capítulo 2, piensa en esto. Verso 13 dice, se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua judía, así que Jesús fue a Jerusalén. Jerusalén era la ciudad principal de los judíos, era donde estaba el templo. ¿Ok? Verso 14 dice, vio que en la zona del templo habían unos comerciantes que vendían ganado, ovejas y palomas para los sacrificios. Y vio a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero. Ahora, ¿recuerdas que te dije de que muchos viajaban de otros países y regresaban a Jerusalén? Ok, esa es una de las razones por las que cambiaban dinero extranjeros. Ok, porque venía mucha gente que peregrinaba. Necesitaban pues el cambio, ¿no? Cambiaban el dinero. Ok, pero fíjate lo que está pasando. Dice que en la zona del templo, ok, es básicamente todo el templo, había gente, comerciantes que vendían ganado, ovejas, palomas para los sacrificios. Hay una palabra muy importante aquí, va a ser sacrificios. Y vio a otros que estaban en las mesas de cambio de dinero del extranjero. Verso 15, esta parte me encanta. Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo.
¿Cuántos piensan nada más que Jesús se la pasaba orando y siendo bueno con la gente? Aquí vemos un Jesús, realmente no es el Jesús que todos nos imaginamos o que nos han vendido. Ah, porque mucha gente decía, pues Jesús no haría eso. Jesús no se puede enojar. Jesús no. Mira, aquí literalmente empezó a whipear a la gente con un látigo. No se empezó. Si Jesús fuera mexicano, él hubiera agarrado la chancla y estuviera tirándole la chancla a todos. ¿Sí me explico? Imagínate eso. Imagínate tu mamá correteándote con la chancla. Imagínate esa actitud. Esa es la actitud que Jesús tenía en ese momento. Era una actitud como que, ¡pum! Y empezó a whipear a la gente, empezó a dar el latigazo a la gente y empezó a tirar las mesas de cambio y todas estas cosas. Pero a mí lo que me sorprende es que, y vamos a leerlo, pero me sorprende de que a medida que él hacía eso, nunca fue arrestado, nunca fue impedido que hiciera eso. Entonces eso es bien interesante. Y vamos a ver la respuesta de los líderes judíos en cuanto a eso. Pero fíjate bien, él está haciendo esto y hasta este momento que hemos leído, no hemos visto que alguien lo ha detenido por eso. Dice, Jesús hizo un látigo con unas cuerdas, se puso a todos del templo y echó las ovejas, el ganado y arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían las palomas y les dijo, saquen todas estas cosas aquí y dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Ahora, ¿cómo te imaginas que Jesús dijo eso? Saquen todas las cosas de aquí. ¿Crees que lo dijo así lo dijo, no, lo dijo molesto, en una actitud, ok, saquen eso de aquí. ¿Sí me explico? No tengo tengo que leer, la actitud de él está tirando todo. Yo cuando tiro todas las cosas en mi casa o algo así, cuando me enojo, pues voy a hablar recio, ¿sí me explico? Una de las cosas que me encanta es que quiero que entiendas esto. Jesús era tan humano como tú y yo. Y a veces le entraban los arrebatos. Pero entiende, vamos a ver en esta situación qué causa el arrebato. Antes de seguir, déjame leerlo todo y luego volvemos acá. Dice, entonces los discípulos recordaron la profecía de las escrituras que dice, el celo por la casa de Dios me consumirá. El celo, la pasión por la casa de Dios me consumirá. Y sabes que es como una forma de decirle a Juan, justificando a Jesús, el celo por las cosas de Dios justifica lo que sea. Es como Juan justificándolo. Pero recordando lo que dice la palabra de Dios, recordaron los discípulos de que la profecía de la escritura, que el celo por la casa de Dios me consumirá. Verso 18 dice, pero los líderes judíos exigieron, ¿qué estás haciendo? Mira, nadie lo detenió, nadie lo detuvo, no hizo como que no quebró una ley ni nada. Dije, ¿qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa. ¿Sabes qué? Ellos no le están pidiendo que no le están diciendo, no lo están deteniendo, le están diciendo, muéstranos una autoridad, una señal milagrosa. Ahora, no comprendo cómo de voltear esas cosas y tener ese arrebato, ellos buscan una señal milagrosa en Jesús. Ahora, hay rumores que empezaron a surgir. ¿Okay? Recuerda que él acababa de convertir el agua en vino. Sus rumores empezaron a ver. Supongo que esos rumores llegaron a ellos. Y ellos están ahora, ok, este es aquel que se dijo que convirtió el agua en vino. Pues muéstranos una señal. Yo no creo que en este momento los fariseos o los líderes religiosos están tratando de ir en contra de Jesús. Creo que hasta este punto, ahorita lo que están tratando de ver si es el Mesías o no. ¿Ok? A este punto no es como que están buscando ir en contra de él. Este momento están tratando de investigar. ¿Será este o no? Lo primero que necesitamos es una señal. Ellos fueron directo a la señal.
Si eres tú, te vamos a seguir, pero muéstranos una señal. No están con esa actitud de hacer eso, porque en otros pasajes vamos a ver que ellos están totalmente ofendidos. Ellos no están ofendidos con esto, están buscando una señal. Y quizás muchos de nosotros a veces estamos buscando una señal en la iglesia. Quizás muchas veces nosotros estamos viniendo acá, o estamos viendo en Facebook, o estamos viendo un video de los servicios y queremos una señal de parte de Jesús. Quizás nuestra expectativa es diferente y queremos decir, men, si eso es de Dios, entonces debe haber esto. Danos una señal. Luego continúo muéstranos una señal. Y el verso 19 dice, de acuerdo, contestó Jesús, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Verso 20, ¿qué dices? Exclamaron. Ahí ya se ofendieron. ¿Ok? ¿Qué dices? Exclamaron. Tardaron 46 años en construir este templo y tú puedes reconstruirlos en 3 días. Pero cuando Jesús dijo, este templo se refería a su propio cuerpo. Después resucitó de los muertos y sus discípulos recordaron que habían dicho esto y creyeron las escrituras y también lo que había dicho Jesús. Vamos a volver al templo. Vamos a hablar un poco del templo. Ok, Jesús va al templo, están estas personas afuera del templo y están negociando animales para el sacrificio. Ese es el primer problema que vemos. Ok, y tienes que comprender esto. El problema aquí, porque y déjame romper con la religiosidad de una vez, primero. Muchas personas o muchas iglesias, yo he escuchado, porque he crecido mi vida en la iglesia. Recuerdo que una vez en mi iglesia, en el grupo de jóvenes, hicimos una feria y estábamos vendiendo cosas, comida y eso para recaudar fondos. Y recuerdo que un joven, aproximadamente de mi edad, 1 año o 2 años mayor que yo, se acercó y me dijo, men, si Jesús estuviera aquí, estuviera volteando todo esto. Y eso es totalmente religiosidad. No es el mismo contexto. ¿Ok? Es que las iglesias vendan playeras, vendan tamales, muy ricos tamales. Hablen con Berta. ¿Sí me explico? Que la iglesia esté vendiendo tamales y eso no es nada, no tiene nada que ver con esto. ¿Ok? De que la iglesia venda cosas no tiene nada que ver con eso. ¿Ok? Es totalmente fuera de contexto. Este es el asunto. El problema es que estaban vendiendo animales para el sacrificio. ¿Sabes qué era la ordenanza en la ley? No era que compraras un animal, era un animal tuyo que tú criabas. Y entiende esto, la total idea del sacrificio de los animales era que era representación de tu vida. Cuando tú llevabas el animal al templo, ese animal estaba tomando tu lugar. Comprende eso. En el momento de que se venden esos animales ahí y la gente simplemente lo compraba y luego iba allá, no había un arrepentimiento. No había como que, Dios, esta es mi vida. No había un intercambio así no estaban entendiendo la idea del sacrificio. Ahora tú dirás, pues mira, qué padre, Pastor Howard, está muy interesante lo que dice, pero eso no se aplica a mí. Sí se aplica a nosotros. Y te lo voy a decir de esta manera. Cuando venimos aquí a la iglesia y estamos adorando a Dios, y nuestra actitud no es de adoración y nada más es de espectador, es básicamente lo mismo. Es básicamente lo mismo. Cuando tu actitud es venir aquí y no te conectas en la adoración como hijo de Dios, si tú si no tienes una relación con Jesús, está bien, pero como hijo de Dios, si tú vienes aquí y no te conectas en la adoración, ya sea durante la música, durante el servicio, lo que sea, lo que consideres adorar, no estás conectado a la adoración, es básicamente lo mismo. Si piensas de que la adoración va a depender de las personas que van a estar aquí, es lo mismo, porque tu adoración va a depender de aquellos que lo están haciendo. Entonces,
quizás pienses, no necesito levantar mis manos porque esto ya lo levanta, no necesito arrodillarme, no necesito hacer estas cosas. Sea lo que sea, significa para ti adorar. Pero lo que quiero hablar es de la actitud. Porque si venimos aquí y no estamos adorando al Rey, adorando a Dios con todo nuestro corazón, entonces hay algo que está mal. Y eso era lo que estaba atacando Jesús. Estaba diciendo, esta gente está viniendo, está comprando y no están entendiendo lo que significa adorar. Y no es la razón de esto. No es de venir y fíjate, pasa eso, ponte esta la idea. Esa era la versión microondas de la adoración en aquellos tiempos. Y la versión microondas de adoración de nuestros tiempos es venir y no tener una actitud de adoración. Es creer que yo puedo estar nada más viendo a la gente y no estar conectado en la adoración. Y creo que ahí donde como iglesia nos desviamos. Nos desviamos porque la adoración involucra acción. Si estudias la palabra adoración en toda la Biblia, desde Génesis hasta Revelaciones o Apocalipsis, vas a darte cuenta de que cada vez que se menciona la palabra adoración involucra acción. Siempre va a involucrar una acción de parte de quien adora. La adoración no es algo que observas a otros hacer, es algo que tú haces hacia Dios. Eso es adorar. Y en el momento que tú buscas una versión simplificada de la adoración, como comprar el ganado, las ovejas y las palomas, entonces estás cayendo en lo mismo. Y en la misma idea, Jesús decía, no, esto no es así. Esto no debe ser. La casa, el templo representaba el lugar de adoración, el lugar para poder hacer el sacrificio. El templo representa el lugar donde Dios habita. Ahora, escúchame bien, porque estoy hablando en tu actitud a cuanto a venir a la iglesia. Como cuerpo, comunidad. Ahora, ¿qué dice el Nuevo Testamento acerca del templo? Que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y es la misma idea. El templo de Jerusalén, nosotros ahora somos el templo del Espíritu Santo. Dios, en el momento que nosotros recibimos a Jesús, Dios habita en nosotros, el Espíritu Santo habita en nosotros. Y ahora nosotros nos convertimos en el templo de Dios. Y el altar no es un lugar, el altar eres tú. Por eso yo no llamo ya a este lugar altar. ¿Ok? Esta es la tarima, este no es el altar. El altar es donde tú estás, es tu corazón. ¿Ok? So, déjame preguntarte esto. Una vez al año, los judíos hacían ese sacrificio para expiación del pecado, para poder tener una relación con Dios, para poder entrar al lugar santísimo, una vez al año. Técnicamente, hoy día, tú eres el templo y puedes entrar todos los días, cada 24 horas, 7 días a la semana, puedes estar total comunión con Él. No desperdices la oportunidad. Que tu vida sea una vida de adoración. Que tu vida sea una vida de constante sacrificio a Él. ¿Qué significa sacrificio? Es rendir todo tu corazón a Él. Significa entregarlo todo a Él. Es decir, Dios, aquí estoy. Lo que tú quieras. Pero este es el asunto. ¿Te acuerdas que mencionaba la parte simplificada o microondas de adoración? Ahora es muy fácil cantar milagroso, abres camino. O mi libertador y cantar toda esta canción, aleluya, y eso. Es muy fácil cantar todas esas canciones porque nos están dirigiendo en eso. Otra cosa es cantarla
desde tu corazón, que tú realmente crees que Él es milagroso, que tú realmente sientes decirle aleluya, que tú realmente sientes decirle santo. O si no, estamos en una situación prefabricada, microondas, simplificada, en que no requiere algo de nosotros. Mira, nosotros vamos a crear el ambiente como iglesia. Nosotros vamos a crear el ambiente de iglesia, pero tú decides hacer el sacrificio. Tú decides hacer el sacrificio. Recuerda, tú eres el altar. Ahora podemos hacer simbolismo y decimos, pasen todos al frente, vamos a estar en rodillas. Eso no es nada de malo. Como te digo, podemos crear el ambiente, pero tú eres el que quemas el incienso, tú eres el que haces el sacrificio. Y creo que cuando no comprendemos eso, creo que Jesús entra a escena y empieza a voltear las mesas a nosotros. Y quizás en este momento Jesús está volteando las mesas de algunos de nosotros, o de todos, en cuanto a cómo adorar. Porque es muy padre cuando leemos esto y decimos, esto pasó hace tantos tiempos, mira esos fariseos, Jesús. Pero ahora cuando volteas la tortilla y lo aplicas a nuestras vidas, dices, man, Él está volteando las mesas de mi templo. ¿Y qué estoy haciendo? El templo representa el lugar de adoración, presenta donde traes tus sacrificios. El templo, el altar, eres tú. Entonces, verso 17, entonces sus discípulos recordaron la profecía de las Escrituras que dice, el celo por la casa de Dios me consumirá. Una vez más, en ese momento, los discípulos vieron, la profecía acerca de Mesías, Él está cumpliendo estas cosas. Está confirmando aún. ¿Te acuerdas que la semana pasada vimos de que convirtió el agua en vino y que ahora creyeron? Es ahora una confirmación de lo que vieron a través de esto. Y luego dice, verso 18, pero los líderes judíos exigieron, ¿qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal que lo compruebe. Eso te digo, en este momento ellos están buscando verificar si este es legítimo, si esta persona, porque ya se habían levantado varios mesías. Y ellos están buscando a alguien que compruebe si realmente este es. Y de acuerdo contestó Jesús, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Quién entiende esto? La muerte de Jesús es donde el cielo y la tierra se unen. Es donde podemos tener esa conexión entre Dios y el hombre. Es la realidad de una relación con Dios. Y se encuentra en ese sacrificio de Jesús. Luego respondieron los fariseos, dicen, ¿qué dices? Exclamaron, tardaron 46 años en construir el templo y tú puedes construirlo en 3 días. Pero cuando Jesús dijo ese templo, se refería a su propio cuerpo. Jesús está aquí, es la primera vez que anuncia su muerte, sin decirlo literalmente. ¿Ok? Ahora, mira lo que dice el verso 22. Después de que resucitó a los muertos, los discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y también lo que Jesús había dicho. Fíjate bien, hasta este momento los discípulos ni en cuenta escucharon, yo creo que salieron con el signo de interrogación igual que los líderes religiosos. Cuando dijo, destruyan destruyan este templo porque lo voy a reconstruir en 3 días. Yo creo que los discípulos se fueron igual que los fariseos con el signo de interrogación. Porque dice Juan que hasta que resucitó, se recordaron de esto. Hasta que resucitó. Y fíjate lo que dice. Después al final dice, creyeron en las Escrituras y también en lo que Jesús había dicho. Creyeron en las Escrituras y también en lo que había dicho. Quiero que entiendas esto. Jesús es real. Él es vida. Y Él puede cambiar tu vida.
cree en Él. Él ya resucitó. Ya conocemos la historia. Él ya resucitado. Multitud de testigos los vieron resucitar. Jesús es real y puede cambiar nuestras vidas. Dice el verso 22, después que resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en las escrituras y también en lo que Jesús había dicho. Quiero preguntarte esto. ¿Qué ha dicho Jesús acerca de ti? ¿Qué ha dicho Jesús acerca de ti? Que muchos de nosotros hemos tenido una experiencia con Dios en el pasado, pero quizás hemos olvidado eso. Porque mira, los discípulos, ellos tuvieron una experiencia, lo experimentaron, estuvieron ahí, pero no fue hasta que resucitó que se recordaron de esto. Habrá momentos en nuestras vidas de que hemos visto a Dios y que Dios nos ha hablado que vamos a hacer esto, y luego pasan años y es que nos recordamos de que Él ha dicho eso y creemos en lo que ha dicho. No solo también eso, confirmamos de que las escrituras son verdad por lo quien es Él. Yo recuerdo cuando en el 1998, en la iglesia en Panamá, creo que era el 98, había un evento de los jóvenes, era una conferencia que se llamaba la Cumbre de Vencedores, y llega un tal pastor apellido García, creo que era David García, no recuerdo el nombre, pero de Miami llega y va a la iglesia de Panamá. Y la noche antes del evento, yo estaba parte del equipo de sonido, empieza a orar por todas las personas que están sirviendo. Y agarra mis manos, empieza a orar por mí y me dice, deja todo lo que estás haciendo. Dios me habla, me dice, deja todo lo que estás haciendo. Nunca me olvido de ese momento, porque muchos pueblos van a escucharte hablar de mí. Y confirma lo que Dios ya había puesto en mi corazón en ese momento. Y hoy día he ido a Costa Rica, he ido a México, en Panamá, en diferentes pueblos de la ciudad, de Panamá, del país, y he visto cómo eso se ha cumplido. Y recuerdo en ese momento, era como que, ¿será verdad? Y hay momentos en nuestras vidas que Dios ha hablado, que hemos sido testigos de algo grande de Dios. Y quizás nos hemos olvidado de eso, igual que los discípulos. O no entendimos de qué se trataba. Pero cuando Jesús es real, se vuelve real, resucita en tu vida, entonces trae a la luz muchas cosas. Como por ejemplo, algunos de nosotros hemos sufrido mucho, hemos pasado por situaciones muy difíciles en nuestra vida. Y quizás antes de Jesús nada de eso tuvo sentido, hasta que Jesús entró en escena en nuestras vidas. Y tiene como que, ya sé por qué viví todo esto. Y sabes que no solamente estos momentos difíciles, Él estuvo conmigo en medio de todo eso. Tenemos aquí a Jesús. Él es vida y puede cambiar tu vida. Pero ahora te pregunto, si hoy viviéramos en ese capítulo 2, imagínate caminando en Jerusalén, imagínate caminando en la zona del templo. ¿Traerías tu sacrificio desde tu casa? ¿O comprarías el sacrificio? Especialmente en nuestra generación, que todo lo queremos fácil. No compramos comida masticada porque da asco. Pero, ¿sí me explico? Queremos todo así de rápido. Pero si estuvieras hoy, en la época de Jesús, ¿comprarías ese sacrificio o lo traerías? Quiero invitarte esta mañana a que hagas de tu vida el altar. En este momento,
hagas un altar de tu vida y empieces a rendir todo ante Él. Y digas, Jesús, aquí estoy, aquí estoy. Todo te lo entrego a ti, todo lo rindo a ti. Y haz lo que tú quieras. Piénsalo bien. Jesús incluso dijo a las personas que midieran si lo quieren seguir o no. O si tú estás ahí en casa, estás aquí y estás inseguro acerca de hacer eso, está bien que te sientas inseguro, pero piénsalo bien. No solamente va a cambiar tu vida en general, pero hay cosas que simplemente tienes que dejar de hacer y empezar a hacer otras cosas. Pero ¿estarías dispuesto a traer el sacrificio y quemarlo en el altar, dentro de ti? ¿O prefieres comprar la adoración de otro? Quiero invitarte esta mañana, en un momento que veas esto, quiero invitarte que ahí donde estás, hagas una pausa en medio de la eternidad y adores a Dios como nunca antes.